Me llamo Saya, tengo 42 años y el día que mi propia gente me dejó morir en el desierto de Arizona fue el mismo día que aprendí lo que realmente vale un ser humano. No fue mi tribu quien me salvó, no fue ningún guerrero, fue un hombre blanco, viejo, oliendo a whisky y a luto, que bajó de su caballo, me miró a los ojos y dijo: «Ahora eres mía». Y yo, que no podía mover las piernas, que tenía la arena quemándome la espalda, que llevaba 3 días sin agua bajo un sol que parte la piedra, no tuve fuerzas para decirle que se fuera al infierno. Solo pude respirar, solo pude sobrevivir. Lo que vino después cambió todo lo que yo creía sobre la fuerza, sobre el honor y sobre quién tiene el derecho de decidir cuánto vale tu vida. Si esto ya te está moviendo algo por dentro, imagínate lo que viene después. Antes de que te cuente todo, necesito pedirte algo pequeño. Si eres de México, de los Estados Unidos, de España, de donde sea que la vida te llevó, escríbelo aquí abajo. Un comentario tuyo nos ayuda más de lo que crees. Ayuda a mi familia a seguir adelante, a poner comida en la mesa, a seguir contando historias como esta que nadie más se atreve a contar. Dale me gusta si ya sientes que esta historia es tuya. Y quédate, porque lo que viene después no te lo vas a creer. Pero antes de contarles lo que pasó en ese rancho, lo que hicimos juntos, lo que construimos con las manos en la tierra y el corazón en la garganta, necesito que sepan algo. Esta historia no es bonita, no tiene música suave ni finales fáciles. Tiene polvo, sangre y decisiones que te roban el sueño. Y si llegaron hasta aquí, si algo en sus pechos se apretó cuando escucharon mi nombre, es porque saben, igual que yo supe en ese desierto, que hay verdades que solo se aprenden cuando todo lo demás te es quitado. ¿Alguna vez sintieron que el mundo entero los descartó como si no valieran nada? ¿Que los dejaron atrás porque ya no servían? Entonces esta historia es para ustedes. Comenten de dónde son, amigos, y si quieren seguir escuchando historias como esta, suscríbanse, porque cada comentario, cada me gusta, ayuda a mi familia a poner comida en la mesa y a seguir contando la verdad. El desierto de Arizona no es como lo pintan en los cuadros. No es rojo y romántico, es blanco de tanto calor, es silencio que pesa como una losa, es el olor a tierra seca mezclado con el de los huesos que el sol blanquea sin piedad. Yo crecí en ese desierto, lo conocía como conozco las líneas de mis propias manos, sabía leer el viento. Sabía cuándo venía tormenta por el color del cielo al atardecer. Sabía qué plantas te matan y cuáles te salvan. El campamento de mi gente estaba al pie de las rocas rojas, entre cañones que el sol pintaba de naranja al caer la tarde. Era hermoso, sí, pero también era duro. Todo en Arizona es duro. La tierra, el clima y sobre todo las reglas de los que mandan. Yo era rastreadora. Desde los 12 años seguía huellas en la arena. Leía el terreno como otros leen el cielo. Era la primera en salir cuando había peligro, la última en regresar cuando había que asegurarse de que el camino era seguro. Mi cuerpo era mi herramienta. Mi velocidad era mi honor. Dormía poco, comía lo necesario y vivía para ser útil. Eso me enseñaron desde niña, que una mujer apache vale lo que puede hacer por su pueblo,
que su cuerpo es un instrumento de supervivencia colectiva. Nunca cuestioné esa ley, nunca me atreví, porque en ese mundo cuestionar las leyes no era rebeldía, era suicidio. Y yo quería vivir, siempre quise vivir, aunque a veces no supiera bien para qué. La herida que cargaba antes de que todo cambiara no era visible, no sangraba, pero dolía más que cualquier flecha. Yo había visto a mi madre morir sola, apartada del grupo cuando se enfermó y ya no pudo caminar al ritmo de los demás. La vi desde lejos, porque nadie podía detenerse, nadie podía hacer un peso. Esa imagen me persiguió años enteros. Ella sentada en la arena, haciéndome señas con la mano para que siguiera adelante, sonriendo para que yo no llorara. Y yo obedecí, seguí caminando. Me odié por eso toda mi vida. Y sin embargo, cuando me rompí la columna cayendo por un barranco durante una exploración, cuando sentí que las piernas ya no respondían, entendí con horror que yo iba a terminar igual que ella, que mi pueblo no esperaría, que las leyes no cambian por el amor. Fue el jefe Kuruk quien lo decidió. No hubo gritos, no hubo discusión, solo silencio. El peor tipo de silencio, el que viene cuando la decisión ya está tomada y las palabras serían un lujo inútil. Me dejaron una cantimplora con poca agua, una manta delgada, y se fueron al amanecer. Yo los vi alejarse desde el suelo, incapaz de ponerme de pie, incapaz de gritar sin que la voz se me quebrara de humillación. El sol apenas comenzaba a calentar y ya podía sentir cómo la arena me robaba la temperatura del cuerpo. Intenté moverme, intenté arrastrarme. Mis brazos aguantaron 2 metros antes de que el dolor me aplastara como una roca. Ahí, con la cara en la tierra y el polvo en la boca, entendí que iba a morir. Y lo peor no era el miedo. Lo peor era que casi lo acepté. Pero algo en mí se negó. Una voz pequeña, terca, casi ridícula en ese momento, dijo que no, que todavía no. Rodé sobre mi espalda y miré el cielo, azul, infinito, indiferente, y me pregunté qué habría hecho mi madre si hubiera tenido 1 minuto más, una oportunidad más. Empecé a pensar con claridad, como rastreadora, no como víctima. Analicé el terreno. Había una roca grande a unos 8 metros que daba sombra por la mañana. Si llegaba ahí, ganaba horas. Si ganaba horas, tal vez alguien pasaba. Era una posibilidad absurda en medio de la nada, pero era lo único que tenía. Me arrastré, centímetro a centímetro, con los codos en carne viva y los dientes apretados. Tardé casi 2 horas en llegar a esa roca, y fue ahí, en esa sombra miserable, donde Flint Dawson me encontró. Escuché primero las herraduras, luego el resoplido del caballo. Cuando abrí los ojos, había un hombre viejo mirándome desde arriba, con el sol a sus espaldas, sin expresión en la cara. No dijo nada por un momento largo, solo me miraba. Yo tenía la mano cerca del cuchillo que llevaba en el cinto, el único que me habían dejado, tal vez por descuido, tal vez por lástima. Él lo vio, y en lugar de asustarse, algo parecido a una sonrisa cruzó su cara. Bajó del caballo despacio, con los huesos cansados de alguien que ha vivido demasiado y perdido demasiado.
Se arrodilló frente a mí, me miró directo a los ojos y dijo en un inglés lento, como si supiera que yo entendía: puedes intentar matarme o puedes dejar que te lleve a casa. No era una pregunta, era una elección, la primera elección real que alguien me daba en días. Y cambió todo. El rancho de Flint estaba a 2 horas de donde me encontró. Era pequeño, viejo, con las paredes de adobe cuarteadas por el sol y una cerca de madera que el viento había doblado en varios lugares. No era bonito, pero era sólido. Me instaló en un cuarto que olía a madera vieja y a lavanda seca, con una cama de hierro que crujía con cualquier movimiento. Al día siguiente, antes de que yo pudiera decir nada, llegaron 3 hombres a caballo. Se detuvieron frente a la cerca y llamaron a Flint a gritos. Desde la ventana los escuché. Decían que él no tenía derecho a traer a una Apache a Red Springs, que eso era un problema para toda la comarca, que si no la sacaba de ahí, ellos lo harían. Flint salió al porche, con su rifle apoyado en el hombro como si fuera una herramienta de trabajo, y les dijo 3 palabras que todavía recuerdo: lárguense de aquí. Se fueron, pero supe que volverían. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el viento golpear las ventanas, pensando en todo lo que podía salir mal. Pensé en mi tribu. Pensé en el jefe Kuruk tomando esa decisión sin pestañear. Pensé en mi madre y me pregunté si yo era realmente diferente a ellos, si en su lugar no habría hecho lo mismo. Eso me revolvió el estómago más que el hambre, porque la respuesta honesta era incómoda. Flint entró con un plato de frijoles y se sentó en el borde de la cama sin decir nada. Comimos en silencio. Después me preguntó si sabía disparar un rifle. Le dije que sí. Me preguntó si sabía leer el terreno, tender emboscadas, calcular distancias. Le dije que era para lo que había nacido. Me miró un momento largo y asintió. Entonces tenemos trabajo que hacer. Esa frase fue el principio de todo. 3 días después, Flint me llevó a Red Springs en su carreta. Yo no quería ir. Le dije que era un error, que la gente de esa ciudad no nos iba a recibir bien. Él dijo que necesitábamos provisiones y que no iba a esconderse en su propio condado. Tenía razón en lo segundo, pero yo también tenía razón en lo primero. Cuando entramos al pueblo, el silencio cayó como un hacha. La gente en la calle se detuvo. Los niños señalaban. Un hombre escupió en el suelo cuando pasamos. Entramos a la tienda de provisiones y el dueño nos dijo que a mí no me atendía, que no quería problemas con los clientes. Flint puso dinero en el mostrador y dijo que el dinero no tiene color. Fue entonces cuando un hombre borracho se acercó a mí por detrás y me agarró del brazo. Error suyo. Usé el peso de mi cuerpo y la palanca de mi brazo para doblarle la muñeca hasta que gritó. Todos en la tienda quedaron helados. Yo los miré uno por uno, sin parpadear. Lo que no sabíamos era que ese hombre borracho trabajaba para Clint McGraw. Y McGraw era el tipo de hombre que nunca olvida una humillación pública. Era el dueño de la mitad de las tierras del condado, el que ponía y quitaba sheriffs, el que decidía quién prosperaba y quién se arruinaba en Red Springs. Esa misma semana mandó a un abogado al rancho con papeles que decían que Flint le debía dinero de una deuda vieja, que las tierras podían ser embargadas si no pagaba en 30 días.
Flint me mostró los papeles con la cara seria. Le pregunté si la deuda era real. Me dijo que había un préstamo de años atrás, cuando su esposa estaba enferma, pero que ya lo había pagado casi todo. Casi, me dijo. Esa palabra. Ese casi era la grieta por donde McGraw iba a intentar meterse. Y los dos lo sabíamos. La noche que McGraw mandó quemar el granero fue la noche que casi me quebré de verdad. No por el fuego, sino porque mientras Flint corría a apagar las llamas, yo estaba dentro de la casa, sin poder hacer nada, viendo las llamas desde la ventana, sintiéndome exactamente como me habían dejado en el desierto, inútil, inmóvil, un peso. Apreté los dientes tan fuerte que me dolió la mandíbula por días, pero en ese momento, en lugar de llorar, hice algo distinto. Agarré papel y carbón y empecé a dibujar el rancho desde arriba, como lo vería un halcón. Cada entrada, cada roca, cada árbol, cada sombra. Empecé a pensar como lo que era, una rastreadora, una estratega. Y entendí que mis piernas nunca habían sido mi arma más poderosa, lo habían sido siempre mi mente. Esa noche nació el plan que nos salvaría a los dos. Fue revisando los papeles viejos de Flint que encontré algo que él mismo había olvidado. Entre cartas amarillas y recibos de compra había un documento firmado por el juez del condado anterior, un hombre llamado Ellis, que certificaba el pago completo de la deuda original. Era un papel pequeño, arrugado, con la tinta corrida en una esquina, pero era legal, era real. Flint lo miró durante un largo rato sin decir nada, con los ojos brillando de una manera que no le había visto antes. Le pregunté por qué nunca lo había usado. Me dijo que no sabía que lo tenía, que su esposa guardaba todos los papeles antes de morir, que después de perderla no había podido revisar nada sin sentir que el pecho se le cerraba. Ese documento cambiaba todo. McGraw sabía que la deuda estaba pagada. Siempre lo había sabido. Todo era una mentira construida sobre el dolor de un hombre roto. Y eso me llenó de una furia fría, calculada, mucho más peligrosa que la rabia caliente. Pero el documento solo nos protegía legalmente si llegaba al juez correcto antes de que McGraw moviera sus fichas. Y ahí estaba el problema real. El sheriff Tucker era hombre de McGraw, o al menos eso creíamos. Sin embargo, algo no cuadraba. Tucker había mirado hacia otro lado cuando nos atacaron en la tienda, sí, pero también había detenido a los hombres de McGraw cuando quisieron seguirnos fuera del pueblo. Era una contradicción pequeña, pero yo había aprendido a leer las contradicciones como se leen las huellas en la arena. Cada detalle dice algo. Le dije a Flint que Tucker no era enemigo completo, que había algo en él que todavía resistía. Flint me miró escéptico, pero yo sabía lo que había visto en los ojos del sheriff ese día en la tienda. No era odio, era miedo. Y el miedo, bien usado, puede convertirse en el aliado más inesperado. La noche antes de que McGraw mandara a sus hombres, Flint me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si quería irme. Si quería que él me llevara lejos, a otro territorio, donde nadie nos conociera, donde pudiéramos empezar sin esta guerra encima. Lo dijo en voz baja, sentado en el suelo junto a mi cama, mirando sus manos como si tuviera vergüenza de la pregunta. Y yo entendí lo que realmente me estaba ofreciendo, una salida, una vida sin pelea, sin riesgo, sin tener que demostrarle nada a nadie. Era tentador. Sería mentira decir que no lo fue, porque una parte de mí,
la parte que todavía recordaba la arena quemándome la espalda y el sonido de los pasos de mi tribu alejándose, quería exactamente eso. Quería descansar, quería dejar de luchar. Pero otra parte, la parte que había dibujado ese mapa en la oscuridad mientras el granero ardía, sabía que huir era morir de otra manera, más lenta, más silenciosa, pero igual de definitiva. Le dije que no nos íbamos a ningún lado. Lo dije despacio, sin levantar la voz, mirándolo directo a los ojos. Y vi algo cambiar en su cara. No fue alivio exactamente, fue algo más profundo, como cuando una persona lleva años cargando algo muy pesado y de repente alguien más pone la mano sobre la carga sin pedirle que la suelte, solo acompañándola. Eso fue lo que pasó entre nosotros esa noche. No hubo palabras grandes ni promesas imposibles. Solo dos personas rotas decidiendo que este pedazo de tierra seca y caliente valía más que su propio miedo. Le mostré el mapa que había dibujado. Le expliqué cada trampa, cada línea de fuego, cada punto ciego que había calculado durante días. Él escuchó en silencio, asintiendo despacio. Cuando terminé, dijo, ¿cuándo empezamos? Y supe que habíamos dejado de ser dos extraños que se debían favores. Éramos algo diferente, algo que no tenía nombre fácil, pero que era real. Llegaron al amanecer, 15 hombres a caballo, con antorchas encendidas y rifles desenfundados, levantando una nube de polvo que se veía desde lejos como una tormenta pequeña y maligna. Yo estaba en posición desde antes de que saliera el sol, atrincherada detrás de la pared norte con el rifle apoyado en el adobe, con el mapa grabado en la mente como una oración. Flint estaba en el porche, de pie, visible, como señuelo. Eso era parte del plan, que lo vieran solo, que creyeran que era fácil. El primero en entrar por el camino principal pisó la trampa de cuerdas que habíamos tendido la noche anterior y cayó con el caballo en la zanja poco profunda que yo había diseñado para detener, no para matar. El segundo y el tercero se desviaron hacia la derecha, exactamente donde calculé que lo harían, y encontraron el fuego cruzado que Flint ejecutó desde el flanco con una precisión que me llenó de orgullo. En 10 minutos, la mitad de los hombres de McGraw estaban en el suelo, desarmados o huyendo, sin una sola baja nuestra. La inteligencia había ganado a la fuerza bruta. Mi madre habría sonreído. McGraw se quedó atrás durante el ataque, como hacen los cobardes que mandan a otros a morir por ellos. Pero cuando vio a sus hombres caer, cuando entendió que el rancho no había cedido, bajó del caballo él solo y caminó hacia el porche con las manos visibles, creyendo quizás que eso lo protegería. Fue entonces cuando el sheriff Tucker apareció por el camino del este, con 2 ayudantes y una orden judicial en la mano. No sé exactamente qué lo hizo cambiar de bando. Tal vez fue el documento que le hicimos llegar la noche anterior a través de un muchacho del pueblo que nos debía un favor. Tal vez fue el miedo de estar en el lado equivocado de la historia. Tal vez fue algo que llevaba años pudriéndosele por dentro y que esa mañana finalmente no pudo seguir ignorando. Tucker arrestó a McGraw frente a lo que quedaba de sus hombres, leyó los cargos en voz alta y por primera vez en mucho tiempo, el silencio del desierto de Arizona sonó a algo parecido a la justicia. Han pasado 3 años desde esa mañana. El rancho sigue en pie. Las paredes de adobe ya no están cuarteadas.
La cerca ya no está torcida, y el granero que quemaron fue reconstruido con madera más gruesa y más fuerte que la anterior. Flint todavía se levanta antes del sol, todavía huele a trabajo honesto y a café amargo, todavía habla poco y hace mucho. Yo sigo sin caminar, eso no cambió. Pero aprendí algo que ninguna pierna puede darte y ninguna lesión puede quitarte, que tu valor no vive en tu cuerpo, vive en lo que decides hacer con el tiempo que te queda, con los recursos que tienes, con la mente que nadie puede romperte si tú no se lo permites. Mi tribu me dejó porque creían que yo ya no podía servir, y tal vez tenían razón en sus propias leyes, pero yo encontré otras leyes, las mías, las que dicen que una persona vale por su coraje, por su lealtad, por su capacidad de pensar cuando todo a su alrededor está en llamas. Si están escuchando esto desde México, desde algún rincón de los Estados Unidos, desde Europa, desde donde sea que la vida los haya llevado, quiero que sepan algo. No importa cuántas veces los hayan dejado atrás. No importa cuántas veces alguien haya decidido que ya no servían. El desierto no miente. Lo que sobrevive al calor más brutal es siempre lo más fuerte. Y ustedes siguen aquí. Eso ya lo dice todo.